Bienvenidos todos a esta novena sesión de Sapcine Continuado 2025, Sapcine 10 años. El día de hoy vamos a tener a Jenny Chaverra de Retina Latina que nos va a hablar del rol en la circulación del cine latinoamericano de Retina Latina. Entonces, sin más, No, Jenny, no. eh, Ok. le doy la palabra a Ali y ya a ustedes, porfa, en el chat. Les voy a dejar el link para la asistencia. Les ruego por favor que me lo llenen. También, no sé, Jenny, si quieres dejar preguntas hasta el final o que te las vayan haciendo. Yo creo que hacia el final y así podemos recoger ya con toda la información un espacio pues que pueda ser de utilidad para todas y para todos. Súper. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Y listo. Dejo de compartir acá No, y pero voy esto a ya la dar. plataforma. Yo quiero dar la bienvenida a Jenny, agradecerle mucho, que sé que estás con jet lag, pero muchas gracias por estar aquí. A nuestros intérpretes Adrián y Daniela, a María, el equipo de Sapcine, quiero darle la bienvenida y el saludo a todos los miembros aliados de la familia Sapcine, a los proyectos Sapcine y a los proyectos Sapcine 2025. Si hay alguien allí, por favor vaya anotando en el chat para que los vamos saludando particularmente. O sea, cuando empiece Jenny ya no puedo meterme. Entonces, un saludo a todos, básicamente es eso, y espero que nos acompañen en esta y en las 11 sesiones que faltan. Ok, un abrazo y los dejo con Mari y con Jenny. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar en este espacio. Bueno, yo creo que algunas y algunos de ustedes ya conocen Retina Latina, sin embargo, creo que está interesante que también para aquellos que no nos conozcan o que pues para quienes sea como la primera vez, primero quiero confirmar si están viendo la presentación, porque estoy aquí en un No dispositivo estamos nuevo. viendo como la carpeta. Espérense un segundo. A ver, denme un segundito, que este es ahí. Ahí sí vemos la presentación. Ujú. Vale. Bueno, muchas gracias. Entonces, les decía al comienzo que bueno, que agradecer su tiempo, agradecer también su interés. Probablemente algunas y algunos de ustedes ya conozcan Retina Latina. Consideramos que siempre es importante poder compartir con el sector latinoamericano, nacional e internacional, la trayectoria de la plataforma. Es la única plataforma pública de carácter latinoamericano que existe actualmente en el mundo, si bien sabemos que hay una serie de plataformas de streaming que permiten ver cine latinoamericano, que también por fortuna ha ampliado las posibilidades de un sector para que circule el cine latinoamericano, en especial el de largometraje. En otras geografías, pues seguimos teniendo el reto para nuestros cines de encontrar espacio y por eso pues Retina Latina, afortunadamente gracias a la apuesta también de las entidades audiovisuales públicas que hacemos parte de ella con Colombia en la coordinación desde el Ministerio de las Culturas, pero con Bolivia, México, Ecuador, Perú y Uruguay también a la cabeza de este proyecto, pues que nos hemos sumado durante 9 años ya, cumplimos 9 años este año, considerándonos un ecosistema y no únicamente una plataforma de streaming, donde también gracias al sector y no solamente a las entidades públicas que hacemos parte, sino en especial gracias a ustedes como agentes del sector, que son quienes están interesados en que sus películas se vean allí y con quienes también podemos, digamos, intercambiar información y también contenido, pues hemos podido dar esta continuidad. Entonces, que sirva también este como un espacio para agradecer. Eh, Me dicen si siguen viendo la presentación. Sí, Bueno, como les comentaba, para nosotros Retina Latina es más que una plataforma de streaming. Ya creo que suficientemente conocemos las plataformas multinacionales que tenemos ahora. Estamos en una época de proliferación, diríamos, más de
que de plataformas de servicios de streaming como valor agregado a otros tipos de negocios, como lo sabemos. No voy aquí a nombrar marcas comerciales, pero es impresionante la manera en que el servicio de streaming y de poder acceder a cine internacional, a series y a otro tipo de contenidos audiovisuales se ha multiplicado como un valor añadido a otro tipo de servicios y a otro tipo de actividades económicas, con los retos que eso también trae para el cine latinoamericano y en especial para quienes desde la política pública o desde el mismo sector nos enfocamos en esto. Entonces, nosotros claramente como un proyecto público nos consideramos es más una estrategia de cooperación internacional que ha permitido esta promoción, apropiación y también mediación con nuestras audiencias y también el acceso al cine latinoamericano como derechos culturales. Y con ello también hemos aprovechado, digamos, todo esto que pasa en el entorno digital, no únicamente para poner las películas a disposición de ciudadanos y ciudadanas, sino también para generar diálogos, conversaciones, datos nuevos sobre nuestro cine, que sabemos que se necesita tanto específicamente en un entorno donde lo que deberíamos poder garantizar es la diversidad de estéticas y narrativas audiovisuales y en especial una relevancia en ese sentido a nuestro cine latinoamericano. En este sentido de ecosistema, que por eso consideramos interesante hablar con ustedes siempre como sector, al no ser únicamente una plataforma, pues tenemos un poco lo que es ser plataforma, donde allí están centralizados nuestros contenidos latinoamericanos, que van desde películas, cortos, largos, ficción documental, también cortometrajes, y hemos incursionado en tener algunas series que nos ha parecido interesantes. Hacemos labores de programación para que las películas no estén solas, sino que tengan diálogos entre ellas desde sus distintas geografías, pero también desde sus distintas temáticas. También nos preocupa mucho producir conocimiento e información, por eso estas películas por lo regular van acompañadas y estos ciclos temáticos de artículos alusivos, de entrevistas, de testimonios de los agentes del cine que están detrás y delante de las mismas. Además de este componente de plataforma, tenemos un componente de apropiación que no sé si algunas y algunos de ustedes han podido conocer. Desarrollamos el año pasado una serie de podcast corta con algunas temáticas que son relevantes para nuestros cines, como la animación y otras conversaciones. Tenemos una línea de formación y de diálogo de gestores y gestoras audiovisuales latinoamericanas, que son las lecciones de cine latinoamericano, que este año vamos a tener la buena noticia y es que nos vamos a enfocar en lo que es la alfabetización audiovisual y lo que es crear y cultivar y cautivar a nuestros públicos infantiles y jóvenes. También hemos desarrollado estrategias para poder, de alguna manera, desde estos semilleros audiovisuales que hacen otras entidades públicas, cultivar, pero también entender, gusta con Clancine. Y bueno, y tuvimos una gran estrategia que se llamó Conecta, que fue un seminario de distribución. Adicionalmente, hemos incorporado algunas exhibiciones presenciales en el marco de eventos o de espacios donde digamos, donde nos interesa saber que la plataforma puede verse y que no es un impedimento, digamos, el acceso y registro. Y tenemos un componente que me parece muy bonito y que hace alusión también a ese gesto, digamos, de Sapcine, de incluir también a las personas sordas como agentes activos del audiovisual en el país y en América Latina, y por eso también hemos ido desarrollando y alimentando la estrategia de retina accesible. Adicionalmente, como lo decía al comienzo, para nosotros como un ecosistema ha sido importante la sostenibilidad por las alianzas. Gran parte de la programación de Retina Latina, si ustedes se dan cuenta, se basa no solamente en esos ciclos alrededor de temas que hacemos mensualmente, sino también en que festivales de cine, distribuidores, escuelas de cine y otras instancias de cooperación internacional, como la Lanza del Pacífico, la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas CASI, el mismo Mercosur, ven en esta plataforma una manera de poner a dialogar las políticas públicas y los medios y las medidas para que los cines de nuestra región se vean. Hemos fortalecido también mucho el componente de promoción. De hecho, ahorita hablaremos un poco más de eso y estamos ahora
actualmente en una campaña que espero que participen si no lo han hecho, que se llama Juguemos a Vernos, donde nuestro propósito es tener una interacción más directa con los ciudadanos y ciudadanas que entran en la plataforma. Tenemos un boletín también donde hacemos el resumen de nuestras novedades y donde también podemos compartir lo que viene. Y bueno, digamos como que todos estos componentes han hecho de la plataforma algo más que una plataforma, un ecosistema para nuestro sector latinoamericano, para organizaciones de cooperación internacional y también para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan encontrar información. Habría que añadir aquí además que ha sido muy interesante cómo Retina Latina ha servido también como una herramienta educativa. De hecho, este año también vamos a colaborar y ya venimos en eso con el programa Otros Ojos con la Embajada de Francia y los países andinos para que allí haya unas guías de uso de películas y podamos entrar a los entornos escolares. Entonces, nos parece importante que ustedes como sector conozcan todo lo que es Retina Latina hoy como ecosistema para que en el futuro, cuando se puedan llegar a dar las oportunidades de que sus obras puedan postularse para estar en la plataforma, puedan entender en qué ecosistema estarían y qué, digamos, valor añadido tenemos nosotros como política pública. Bueno, sobre nuestro público objetivo, importante señalar que es muy amplio, pero también muy focalizado. Digamos que entendemos que nuestro propósito como política pública es atender en especial a nuestra ciudadanía en América Latina y el Caribe. Para nosotros es muy fundamental también, y eso lo hacemos mucho desde nuestra programación, desde nuestros ciclos temáticos, atender a poblaciones específicas como pueblos originarios, infancias, juventudes, también, digamos, dar lugar y promover y reconocer la existencia de cines afro, cines étnicos, de diversidades étnicas y sexuales en general, y también de contenido social, pues porque ese es nuestro propósito al ser una plataforma de política pública. Por otro lado, también nuestro público son los agentes del sector cinematográfico, por eso siempre tratamos de atender estas amables invitaciones que otros mercados, festivales y eventos nos hacen para poder tener una interlocución, recibir sus recomendaciones, recibir sus inquietudes y amplificar y reconocer en qué ámbito del audiovisual y del espacio audiovisual iberoamericano estamos y seguimos siendo, consideramos una herramienta fundamental pues para visibilizar y también para darle importancia central al cine latinoamericano, no en esa dinámica a veces de competencia un poco canibalizante y difícil y asimétrica que sucede a veces en otras plataformas de índole multinacional, sino darle la dignidad y el reconocimiento que se merece. Así que esta es un medio fundamental para esto. Están gestores y gestoras y mediadores audiovisuales quienes usan la plataforma también en procesos de cineclubismo en bibliotecas públicas, en colegios, en comunidades de base. Y también hemos tenido la oportunidad de cautivar, como les decíamos, unas poblaciones más de índole comunitario y barrial con el trabajo que hemos hecho a nivel presencial. Bueno, esto es un poco una manera de ampliar lo que señalaba al comienzo, cómo son nuestras lógicas de programación. Les cuento que, como decía Lina, pues tengo un jet lag seguido, pero bueno, más que el jet lag, lo bonito de la anécdota es que estuvimos invitados por la UNESCO a la conmemoración de los 20 años de la Convención de la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, pues por ser una buena práctica donde la diversidad está en el centro y donde el reconocimiento de esa diversidad a través de los cines latinoamericanos ha sido fundamental. Allí en esa conversación, la gran preocupación y el gran reto que seguramente ustedes también enfrentan como productores y productoras y como creadoras y creadores audiovisuales, y es qué va a pasar con las inteligencias artificiales y con el reconocimiento y la protección y la promoción de la creatividad humana, donde la creatividad humana debe ser un fin en sí mismo y no un medio para alimentar una inteligencia artificial o una máquina, donde la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales deben ser un medio para la finalidad, para el reconocimiento, para la protección de la creatividad humana y en nuestro caso en particular de la creatividad y de la diversidad estética y narrativa y también formal audiovisual. Entonces, este fue un espacio muy interesante en el que estuvimos este pasado 20 de junio
donde claramente vamos a tener que afrontar unos retos y una de las preguntas que quedaban por fuera del coloquio era que si nosotros, que cómo usábamos los algoritmos para programar y alegremente decíamos, no, no usamos algoritmos. Realmente detrás de cada programación, de cada película que ustedes ven en la plataforma, hay un equipo de personas de los países miembros, hay también programadores y gente detrás de festivales de cine, hay también gente detrás de escuelas de cine diciéndonos, este trabajo lo hicimos en un diálogo y una conversación para que estas películas dialoguen acerca de temas que nos interesan como latinoamericanos y que están puestos en el escenario, digamos, de los intereses sociales, políticos y estéticos mundiales. Entonces, creemos que no es menor destacar nuevamente la importancia de que en los procesos y en estos ecosistemas digitales de programación y de puesta a disposición de películas reconozcamos que debe haber detrás también el reconocimiento del trabajo de aquellas personas que se encargan de ver las películas, de ponerlas a dialogar, de seleccionarlas para entregarlas de una manera, digamos, curada, seleccionada, pensada a los ciudadanos y a las ciudadanas para que ya se hagan, digamos, según su criterio crítico. Entonces, ese componente de programación está muy relacionado con el curaduría, donde los algoritmos no existen para nosotros detrás de esto. Por otro lado, como les decía, al ser nosotros un ecosistema como plataforma, pues tenemos en la página no solamente las películas a las cuales también justamente para garantizar el acceso ya se puede ver sin registro, ustedes no nos tienen que dar ningún dato para entrar, tomamos los datos de otra manera y a partir, digamos, de otras aplicaciones. Y allí hay una serie de información muy importante sobre el cine latinoamericano, ¿no? Les decíamos que creamos datos nuevos, tenemos artículos también nuevos, digamos, que nos ayudan a dialogar y a tener estas conversaciones tan importantes y esta visibilidad de cuáles son esas particularidades de nuestros cines, qué temas nos interesan, cuáles son las problemáticas que más son incidentes en lo que hacemos y bueno, como todo aquello que enriquece para no etiquetarnos únicamente en estas formas de concebir las temáticas de un cine más internacional, que ustedes mismos conocerán qué es lo que sucede cuando uno se mete a las grandes bases de datos del cine mundial, donde probablemente a veces no hay categorías que nos puedan ayudar a caracterizar de qué va nuestras películas y de qué historias estamos tratando. Y esto está claramente ligado con nuestros contenidos contextuales, porque nuestro propósito no es solo que esté allí la película, sino que el usuario, la usuaria, el ciudadano, la ciudadana tenga información adicional y que sepan algo que para nosotros es muy importante, es que las películas no se hacen solas, que las películas no las hace solo un director o directora, un productor o productora, sino que hay todo un equipo de trabajo detrás. Eso hace parte para nosotros, digamos, de ese trabajo de promoción y difusión del cine latinoamericano, entendido como parte de nuestra creatividad y de un ejercicio creativo de personas que están detrás en una industria, pero también en una cinematografía. Bueno, no voy a ahondar mucho en este componente, sin embargo, para nosotros era fundamental tener unos diálogos y poder percibir a los públicos que también tienen necesidades de poder acceder a un cine, donde quizás la conectividad no es lo más fácil, pero donde también empezamos a entender que Retina Latina a veces está en las bibliotecas de los barrios, a veces está en los centros de acción comunal, a veces está en las casas de la cultura, y era muy bonito para nosotros poder conectar con estas audiencias. Esta, por ejemplo, fue una función muy bella que tuvimos en el 2023 en el barrio Olaya, en Cartagena, donde tuvimos la oportunidad de proyectar un cortometraje que había sido realizado en Olaya por gente de Olaya y que contaba las historias de Olaya, porque también para nosotros, digamos, en este reconocimiento de la diversidad de los cines latinoamericanos, que no son únicamente los que van a festivales, los que están en plataformas, los que se estrenan en salas de cine, sino los que se producen en otros contextos sociales y con otros propósitos, que ellos entendieran que eso también es el cine, que lo que ellos hacen en su barrio para contar su historia, para contar sobre su movimiento musical, sobre sus crisis sociales, sobre lo que les preocupa, es también para nosotros en Retina Latina y desde la política pública, cine latinoamericano. Bueno, les contaba de un proyecto que es todavía, digamos, está empezando,
y es que justamente para ser coherentes con las necesidades de ampliar de manera horizontal y compartir contenido, era muy importante por lo menos poner a disposición cierto material de la plataforma de manera accesible. Ya sabemos que navegar la página es posible y hay unos softwares y hay unas aplicaciones que nos permiten poder acceder de manera accesible al contenido textual, a la descripción gráfica, pero para el caso de las películas sí necesitamos la intervención de lengua de señas. Entonces, si ustedes entran a Retina Latina, se van a encontrar ahora con la sección pequeña, pero que va a ir en crecimiento de cine que tiene servicios accesibles para que pueda ser disfrutado por las poblaciones que necesitan estos servicios, pero no únicamente para eso, para que todas y todas podamos vivir la experiencia de lo que significa tener una película accesible con los servicios que eso implica, con la lengua de señas del país donde se produjo, sea colombiana, uruguaya, mexicana, con los servicios de audiodescripción y con el closed caption. Y esta iniciativa pues ha sido muy bonita porque ha ampliado también la posibilidad de colaborar con un organismo cooperación multilateral que es el Mercosur Audiovisual y con ellos estamos trabajando en una muestra justamente para celebrar esa diversidad del cine latinoamericano, reconociendo la importancia de tener nuestras obras también con accesibilidad y también digamos, obras hechas por población ciega y sorda, que para nosotros es fundamental reconocerlos como parte de nuestros sectores y no únicamente, digamos, como parte de nuestros públicos. Bueno, les decía que otro de los componentes que ha crecido mucho y que para nosotros es fundamental, eh, justamente por esa dificultad que tenemos de que los cines latinoamericanos sean vistos y sean reconocidos, es el componente de promoción. Este componente nos permite establecer un diálogo más horizontal con las audiencias y con el sector. Y este año, para conmemorar nuestro 9º aniversario, quisimos jugar porque nos habíamos dado cuenta que la plataforma era muy seria, ¿no? O sea, como que había tenido una serie de barreras, se consideraba de nicho, y dijimos, pues no, juguemos a vernos, tratemos de entender qué es este cine latinoamericano, cómo los usuarios, los ciudadanos y ciudadanas pueden interactuar con nuestro contenido y desarrollamos algunos juegos simples que ustedes pueden visitar en la página y que también están por redes sociales, introduciendo, digamos, ese concepto del juego que es tan importante para la experiencia cinematográfica, pues porque sabemos que uno de los inicios del cine tiene que ver mucho con ese asunto de jugar a ser espectador, pero de jugar con los juguetes ópticos, y nos parecía bonito reconocer ese juego y esa capacidad de asombrarnos y de interactuar y de involucrarnos, hacer otras, hacer otros a través del cine latinoamericano. Entonces, muy cordialmente invitados e invitadas también para que conozcan esta estrategia. Bueno, ustedes probablemente algunos nos conocerán, estos son nuestros canales digitales, ampliamos también, digamos, esas líneas de comunicación y de visibilización de lo que hace la plataforma y de lo que ofrece. Estamos en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y tenemos el boletín del que les hablaba anteriormente. Y también empezamos a entender que la promoción y la comunicación pasaba por crear pequeños y nuevos formatos. Me adelantaba ya contándoles con la importancia para nosotros de que se entienda que el cine no se hace solo, es decir, que hay personas, mujeres, hombres detrás que han trabajado y que trabajan arduamente en cada uno de los departamentos para que estas películas sean posibles o en estos procesos comunitarios que hacen que muchas películas surjan. Entonces tenemos este formato del cine no se hace solo. También introdujimos Sin Spoiler, donde lo que hacemos es recomendaciones sobre películas que hacen parte del catálogo para conectar con nuestras usuarias y usuarias en lugar de algoritmizar las decisiones, es simplemente recomendar. Y tenemos una sección que es Cine para Dummies, donde lo que hacemos es una breve lección sobre el cine latinoamericano con una temática en general, esto para volver más interactiva, digamos, el contenido que ofrecemos, pero también pues para que la gente sepa que el cine no son solo las películas, que es algo fundamental para nosotros. Bueno, el boletín, digamos que
es muy interesante porque cuando uno está en una plataforma que es un ecosistema, pero que además es pública, por lo regular este tipo de proyectos digitales son como de investigación, mejorar e innovar, ¿sí? Y uno diría, ¿cómo es que todavía tienen un boletín si los boletines ya están pasados de moda? Pues nos hemos dado cuenta que no, o sea, que hay una especie como de regreso de formas de comunicación, donde con esto que tradicionalmente ya se llama la fatiga de la decisión y donde estamos tan sobresaturados con información en redes sociales, bueno, en una serie como de canales digitales, el boletín se ha vuelto para muchos de nuestros usuarios, usuarias que se quieran inscribir, porque como ya no tenemos sus datos de registro para ver, para informarse de qué hay, para que vean algunas recomendaciones, para que puedan leer algunos artículos, para que sepan cuál es nuestro ciclo temático del mes. Entonces, se ha vuelto una herramienta fundamental para muchas personas que quieren ver e interactuar con Retina Latina de manera recomendada y por ello se suscriben a nuestro boletín y digamos como que allí se informan mejor de lo que somos como ecosistema. Bueno, les decía muy al principio que este es un proyecto de cooperación internacional. Es posible y ha sido posible en 9 años gracias a estos 6 países y entidades cinematográficas y gracias pues a ustedes como agentes del sector y otros aliados de cooperación internacional que nos parece siempre importante honrar y reconocer. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque todos hacemos parte de una conferencia de autoridades audiovisuales y cinematográficas que se llama CASI. Muchos también compartimos silla en Ibermedia y consideramos que hay que sumar esfuerzos en política pública, en estrategias conjuntas para seguir haciendo en bloque, digamos, y tener medidas que nos permitan contener y contrarrestar ese desequilibrio y esa asimetría que siguen experimentando nuestros cines frente a unos cines transnacionales y más hegemónicos. Bueno, y ya para ir cerrando y escucharles, porque creo que es mejor interactuar con preguntas respecto a lo que ustedes quieren saber de la plataforma, en fin, en nuestro componente de apropiación y promoción, ya les mencionaba que existe lo de Revélate, que es el podcast que les invitamos a escucharlo, las lecciones de cine, que lo hemos hecho sobre cine indígena, también sobre cine ambiental, y este año será sobre cine infantil. Y implementamos este año, y eso es bonito también por necesidad del sector, una pequeña estrategia que se llama Camino al Estreno, y es que de manera mensual, con cada uno de los países de Retina Latina, consultamos si va a haber un estreno en salas de cine y si podemos hacer una alianza que nos permita, con una entrevista, material promocional dedicado sobre el director o directora y el equipo de producción, tener un corto anterior, un largo anterior, ayudar desde la plataforma un poquito a impulsar la película para que sea vista en las salas de cine en el país donde se vaya a estrenar. Y pues para cerrar, así seamos un poco reiterativos, nos parece clave reconocer las alianzas que hacen que la plataforma tenga programación y contenido diverso, porque siendo francos, pues por temas presupuestales no daríamos abasto para poder tener un amplio catálogo, así que han sido festivales de cine, universidades, distribuidores, agencias de cooperación internacional, quienes también han ayudado a diversificar tanto la programación como los diálogos y las estrategias de promoción y formación que tenemos en la plataforma. Entonces, también esto es una invitación por si algunos de ustedes pues quieren sumarse a las alianzas, que nos escriban y les contamos en qué consisten y cómo podemos colaborar. Y bueno, pues nada, para terminar y ya de verdad escucharles y que sea más un diálogo y no un monólogo, que nos conozcan en retinalatina.org, allí se pueden suscribir si quieren recibir nuestro boletín y estar enterados. Y esto sería, digamos, todo por ahora, como lo que es este ecosistema de Retina Latina como una estrategia de cooperación latinoamericana que también se ha ampliado al mundo, hay que decirlo, el 40% de nuestro contenido ahora puede ser visto en cualquier parte del mundo y esto especialmente también gracias a las alianzas del sector que han encontrado esto también como una forma de promocionar y gracias a lo cual también para nosotros pues nos genera mucha emoción cuando alguien nos dice, mira, vi la película colombiana tal y tal y tal, la quiero tener aquí en Portugal, ¿cómo puedo hacer? Entonces nos hemos vuelto también a veces un puente para que gente que puede ver películas por fuera de Latinoamérica
conozca algunas de estas producciones y si tiene interés se conecte para que puedan estar en otros espacios y allí poder tener más ventanas para sus películas. Entonces, eso sería lo que tendría que contarles sobre Retina Latina como ecosistema digital para el cine latinoamericano. Así que, pues adelante, preguntas al respecto, comentarios. Súper, muchísimas gracias, Jenny. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano y abrir micrófonos y les damos el orden en el que levanten la mano. Si quieren, también pueden hacer las preguntas en el chat y las leemos en orden. Y a los que entraron luego, por favor, les recuerdo que en el chat está la lista de asistencia para que por favor me colaboren llenando el formato. Entonces, Alina. Hola Jenny, hola. Una pregunta, la última parte que estabas hablando es que no solamente llega a Latinoamérica, sino que puede llegar a otros mercados. ¿Qué pasaría ahí cuando uno tiene, por ejemplo, la película en una plataforma en Estados Unidos o en España? ¿Cómo serían allí los derechos? ¿Qué pasaría ahí? Gracias. Gracias, Alina. Sí, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que es clave señalar, en principio, Retina Latina no tiene exclusividad. Digamos, nosotros las licencias de uso que tenemos de las obras audiovisuales son sin exclusividad, ¿no? Y esto está bueno, si te parece, Alina, y yo amplío un par de temas que creo que es importante ya en la práctica para quienes son productores y puedan estar, digamos, interesados en cómo hacemos las negociaciones. Y es que nosotros por lo regular, cada uno de los países, de acuerdo a los temas anuales que vamos a programar, elige unas películas, las adquiere, algunos son coproductores, otros tienen algún tipo de licenciamiento cultural porque algunas películas son resultados de sus fondos. En el caso de Colombia, nosotros pagamos, pues tenemos un presupuesto limitado, pero de acuerdo a las líneas temáticas y con un comité curador externo que nos ayuda a revisar, lo que hacemos es que pagamos por el número de películas que podamos adquirir de corto y largo de acuerdo a los temas que vayamos a abordar. Y dentro de estos contratos que son de licencia de uso no exclusivo, pues hay una parte de cuando son este tipo de negociaciones, sí deben ser para todo el territorio de América Latina y el Caribe. Por lo regular, por eso nosotros en Retina Latina tratamos de no negociar películas que sabemos que están en esa primera etapa de negociación con plataformas que tienen otras modalidades de negocio, porque eso es importante también anotarlo. Para nosotros es clave saber que Retina Latina, digamos que entra como en la colita, dentro de la lógica de las ventanas. A veces no entra en la colita, a veces es la primera opción o la segunda, porque esto siempre se mueve mucho como un Tetris en el tema de las ventanas, pero digamos que lo que nosotros decimos es importante si nos ofreces tu película, si la presentaste, que revises si no tienes pendiente hacer negociaciones con plataformas que tienen otros modelos de negocio, que te piden algún tipo de exclusividad, que te piden algún territorio, pues para que eso no vaya a ser un problema. Entonces, para las que nosotros adquirimos en no exclusividad, sí debe ser el territorio de todos los países de América Latina y el Caribe. Ahora, cuando nosotros tenemos alianza o hacemos otro tipo, digamos, de adquisiciones más específicas a raíz de efemérides, de esto que hacemos con cooperación, hacemos consideraciones y en algunos casos las películas pueden estar disponibles para ciertos países sí y para otros países no. Digamos que eso lo vamos viendo según los casos, pues porque lo más importante para nosotros es que no se vaya a afectar la dinámica lógica de lo que es la explotación de las películas y de lo que es la posibilidad de rentabilidad de las películas, entendiendo que en esta estructura del mercado del cine internacional, pues hay unas prioridades, pues los festivales, las plataformas multinacionales pagas. Entonces, creo que ahí amplío la información y te cuento de que si es una alianza y nos dicen, no, en Estados Unidos no puede estar disponible la película, pues por supuesto que no. Digamos que lo del territorio y que estén en el mundo, por lo regular son organizaciones, festivales que tienen películas, no sé, de índole retrospectiva, histórica, que ya sienten que, digamos, recorrieron todo esto y eso les permite estar casi que en abierto, ¿no? Y de alguna manera no es una barrera para ellos. Súper, gracias. Tenemos entonces una pregunta de Víctor. Te doy la palabra y luego de la de Víctor hacemos las dos que están en el chat.
Perfecto. Buenas tardes, Jenny, mi equipo, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Calixto, coproductor de la película Venecos, coproducción venezolana, chilena, colombiana, y quisiera saber, así como está preguntando Álvaro, cuándo uno puede postular la película y demás. Nos gustaría a nosotros hacer parte de una, pues es una película muy latina porque habla de lo que han sido nuestros pueblos a través de la migración, y nos gustaría conocer y saber cómo podemos mirar licenciamiento para colocarlo allí con ustedes, entendiendo lo que acabas de decir. O sea, nos interesaría que la película estuviera en Retira Latina. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Sí, digamos que me recuerda la coproducción Venezuela, Chile y Colombia. Colombia, exacto. Bueno, nosotros somos 6 países cuando hacemos, digamos, adquisiciones, por lo regular lo hacemos a través de los distribuidores colombianos porque es la manera, digamos, como adquirimos en Colombia. Pero si es una alianza, no sé, digamos, después de 2 años de que la película circuló o ustedes deciden que, no sé, que el mecanismo de promoción y distribución implica que se quieren ir con un, digámoslo así, como una proyección cultural en plataforma. Esto es un concepto sui generis. Nos escriben a nosotros les enviamos un formulario de alianza donde hacemos como unas preguntas y ustedes revisan si eso es conveniente para ustedes, porque las alianzas, y es importante señalarlo, nosotros ahí no pagamos licenciamiento por las películas. Digamos que los recursos que cada país destina, pues porque son limitados y porque de alguna manera así, digamos, está establecido, son básicamente para aquellas que son las líneas temáticas de cada año, que son las que nos permite a cada país invertir el presupuesto, porque es importante decirlo, digamos que Retina Latina es sui generis, ¿por qué? Nosotros no somos una persona jurídica única, sino que somos una cooperación de países donde cada uno trabaja bajo su propia lógica y ejecuta directamente su presupuesto. ¿Qué significa? Que no tenemos, por decirlo así, una oficina de adquisiciones donde cada película que llega hay una bolsa y podemos hacer adquisiciones, no. Para el caso de Colombia, y ahí me voy a la pregunta uno, porque creo que eso nos ayuda a ilustrar bien lo que tú preguntas y de pronto ampliar dudas que se tengan. Nosotros lo que hacemos es eh, entre los países cada año se decide qué temas vamos a tratar, ¿no? Nos interesan temas por lo regular que tengan que ver con temas sociales, de tendencia, siempre hay cine hecho por mujeres, siempre hay cine étnico, digamos, de distintas poblaciones, pero entre los países decidimos luego de ver todos los temas que hemos programado en estos 9 años, que no son poco, qué nos interesa y qué se nos está quedando afuera. De acuerdo a eso, nosotros invitamos a distribuidores de cine en cada país a ver quiénes tienen películas relacionadas con eso y para garantizar la transparencia, un comité de externos, de expertos externos que elegimos, nos sugieren unas películas y si esas películas cuentan con las condiciones de legalidad de toda la cadena de derechos, se adquieren. Yo ahorita no tengo claro el valor porque se va a actualizar, pero voy a dar un referente desactualizado. O sea, nosotros en un momento llegamos a pagar 8 millones de pesos por un cortometraje que ahorita no se hace bien la transferencia a dólares. El dólar está como a 4.000 dividido, bueno, como Te unos, daría $2.000 más o menos. exacto, como unos 2.000 dólares y unos 5 millones por corto, ¿sí? Eso, esto es referencial, esto puede cambiar, pero va más o menos por ahí. De nuevo, es importante entender que estos pagos por licenciamiento son sin exclusividad, que eso es lo más importante, o sea, nosotros no pedimos exclusividad, entonces eso es importante. Y cada año, digamos que por lo menos en Colombia, voy a cerrar el micrófono porque van a ladrar mis perros, un momento. Bueno, como les contaba entonces, bueno, esos son los precios referenciales y se me olvidó un poco porque mi perro, mientras descifraba qué estaba diciendo mi perro, lo olvidé. Bueno, en todo caso les estaba contando que esa era la política de adquisición. Cada año tenemos un número de películas, por lo regular son ciclos temáticos alrededor de 10 y así se hacen las adquisiciones. Ya luego las alianzas son distintas, incluso se hacen en cualquier momento del año, por lo regular han sido como con distribuidores directamente, con organismos internacionales y ahí ya vemos, digamos, el caso a caso.
Tenía primero una pregunta de Roberto, pero voy a leer la de Álvaro porque va bien con la misma pregunta de Víctor, entonces como para completar. Entonces, él quería saber también de cómo postular, ya hablaste al respecto, y dice que él tiene un cortometraje documental y de ficción y está preguntando si hay un límite en fecha de producción. Bueno, la de Roberto creo que ya la respondí con una referencia de cuánto más o menos se paga en Colombia, que lo hablábamos. Y los requisitos, la cadena legal, creo que era importante, era en eso lo que estaba, tiene que estar clara la cadena legal de derechos, eso es muy importante. Bueno, frente a lo que nos consulta Álvaro, nosotros no tenemos límite de tiempo. El único límite que tenemos para favorecer al sector, porque digamos que a veces hay gente con muy buena voluntad, con muchas ganas de que su película se vea allá y pocas veces a veces entienden el sistema en términos de la exclusividad. Nosotros, y que hay otras modalidades que no son la exclusividad, que son, por ejemplo, no quiero hablar con ningún anglicismo, pero voy a decirlo así, no se aseguran que sea únicamente para esa plataforma, pero sí quieren asegurarse que sea como solo para ese territorio por un tiempo. Entonces te dicen, ok, usted la puede negociar para cualquier plataforma, pero en Colombia por un año solo la quiero programar yo. Entonces ese es otro tipo, digamos, como de exclusividad limitada que piden. Entonces nosotros no tenemos límite de tiempo para ninguna producción. Lo que hacemos es que quien está interesado nos escribe al correo de info@retinalatina.org. Nosotros ahí vamos viendo las solicitudes, el equipo internamente también va revisando el material y también lo ponemos, digamos, en consideración de acuerdo a los criterios de programación de la plataforma, porque es una plataforma, perdón, que al ser en abierto ahora, al no tener registro, para nosotros es muy importante, a menos de advertir que se puede hacer, para que se haga ya un control parental, digamos, in situ, es poder tener que sea para un público amplio o familiar, o que sea muy clara su clasificación, su orientación de público, que no llegue a ser ofensiva en términos de las diversidades sexuales, culturales, digamos que son como cosas muy, muy amplias sobre, digamos, tolerancia, democracia y equidad e igualdad como en el trato de los contenidos. De resto, es simplemente considerarlo con el equipo internamente y también ver si a veces, que nos pasa mucho con algunas de esas alianzas, si les interesa quién la envía, dialoga con alguna fecha en especial, porque además de los ciclos temáticos que hacemos, de los festivales que colaboran con nosotros, a veces tenemos efemérides donde conmemoramos fechas que son relevantes para América Latina en otros ámbitos que no son solamente la cultura, y de acuerdo a eso también vemos si el contenido es apropiado y dialoga también con los intereses de la plataforma y también con las expectativas de quien quiere hacer la alianza. Jenny, porfa, puedes confirmar entonces el formulario se los dan cuando escriben al correo, ¿verdad? De acuerdo, ustedes escriben al correo electrónico con su solicitud específica. Tenemos un par de personas que nos ayudan a estar revisando las solicitudes y de acuerdo a eso les envían el formulario o el formato para que estén más informados de acuerdo a lo que les interesa. Súper. Y acá tenemos una pregunta de Camilo Barón que pregunta que si están interesados en la adquisición de miniseries web y cortometrajes de documental y ficción. Y de ser así, ¿cuál es la ruta que se debe seguir para presentarles estas piezas audiovisuales? Creo que la segunda ya la contestaste. Como lo decía al comienzo, realmente el foco de la plataforma es, digamos, el cine en un sentido convencional, cortos y largos. Sin embargo, a partir de la colaboración con países, hemos introducido algunas series que nos parecen relevantes también por las temáticas que abordan, pero no hacen parte de nuestras adquisiciones. Digamos que esas series que hemos incluido han hecho parte de alianzas y de contenido añadido, pero no hace parte de las adquisiciones pagas que hacemos los países, digamos, por una política básica de restricción presupuestal. Sin embargo, no sé, si un país postula una serie porque habla, no sé, de la historia del cine boliviano en 6 capítulos, seguramente va a ser del interés nuestro, pues porque hace parte de promover el cine latinoamericano y casos como este. Y todo es a través del correo electrónico, o sea, el correo es donde centralizamos toda esta información, porque para las adquisiciones que hacemos, como les decía, que es como nuestra columna vertebral de programación,
ciclos de temas cada mes que decidimos los países que hacemos parte en este ejercicio de colaboración y cooperación. Con eso ya es un contacto y una invitación directa en cada país a distribuidores de cine, en nuestro caso en Colombia, para quienes son colombianos, colombianas. Nosotros tenemos un registro de distribuidores en una base de datos, en un sistema de información del cine que se llama CIREC, y nuestra invitación directa a presentar catálogos es a los distribuidores. Es con ellos con quienes hacemos la negociación de las películas de acuerdo a si en sus catálogos tienen obras que dialoguen con esos temas que nosotros vamos a programar cada año. Súper. Alina. Hola, hola Jenny. Solamente para clarificar, porque creo que me perdí un poco. Cuando tú pones el ejemplo de los $2.000 por largo y 1.200 por corto, ¿eso era antes o es ahora? ¿Y por cuánto tiempo serían las licencias? Por ejemplo, si son películas que ustedes quieren adquirir. Ese es un precio referencial que se puede actualizar y es de base, porque no tengo actualmente, Ok, porque no, este año no hemos hecho adquisiciones, pero digamos que ese es un precio anterior, no ok, baja, sube. ok. Exacto, eso es lo importante, no baja, sube. Es sin exclusividad por 2 años, o sea, por 24 meses, y para el territorio de los países de América Latina y el Caribe. Perfecto, muchas gracias. Espero que hagan muchas más preguntas. Yo me tengo que retirar porque voy a un velorio. Entonces los dejo allí. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, Gracias, Alina. Adrián, Daniela, Mar y todo el equipo. Y un abrazo a todos. Chao. Listo, entonces no sé si alguien más tiene preguntas, pueden, como les saben, levantar la mano. Acá Víctor dice, cuando uno es independiente, sin agente de ventas o distribuidor, pero con todo en regla de la cadena legal de derechos para licenciar la película con ustedes, dentro del marco de la misionalidad de ustedes como cine latinoamericano, ¿sí le dan espacio? Nosotros le damos espacio a través de las alianzas, porque ahorita digamos que está estipulado en Colombia que es a través de distribuidor, ¿sí? Porque ellos son los agentes, digamos, con los que negociamos directamente. Para las alianzas no hay limitación, no tienes que tener distribuidor, pero para las adquisiciones sí, digamos que internamente es un tema también de contratación pública en relación con el Ministerio de las Culturas, que es a través de la gente que se reconoce, digamos, en Colombia como quien distribuye las películas. Esto para las adquisiciones, para las alianzas, el que sea el titular puede ser el productor directamente. Lo que pregunta Álvaro es quién puede ser un distribuidor para nuestros cortometrajes. Álvaro, yo no sé, ¿tú eres colombiano o dónde estás? Eso depende. Porque, bueno, o sea, yo como funcionaria pública no puedo promocionar a ningún distribuidor. Bueno, tampoco lo haría como ciudadana. Creo que eso es una decisión que cada quien debe tener. Lo que sí diría es que en Colombia hay distribuidores especializados en agregar cortometrajes, ¿cierto? Y hay varios, y yo lo que te recomendaría es que si nos escribes a nosotros, nosotros te podemos dar el contacto de quien es la representante de los distribuidores en nuestro consejo de cine y ella de pronto te puede dar datos de distribuidores que sabemos se enfocan en el corto para que tú revises si es conveniente para lo que quieres irte por un distribuidor. Pero sí hay, digamos, distribuidores en Colombia que se han enfocado solamente en el corto, pero incluso también distribuidores de largometrajes que también en sus catálogos tienen cortos. Es muy importante ya como que esto se vuelve una negociación entre privados. O sea, tú vas con tu película, el distribuidor tiene como una línea editorial o de aquellas películas que tienen su catálogo y de acuerdo a lo que tú quieres y a lo que esperas, ya se decide, digamos, el tipo de negociación, pero existen en Colombia distribuidores que se enfocan solo en el corto o que incluso incluyen en sus catálogos cortos. Tal vez puedes revisar en Bogo Shorts, ellos deben tener más información porque ellos se especializan en cortos como festival, ahí deben tener información de distribuidores de cortos específicamente. Entonces, para que revises la página de ellos. Tenemos acá, Víctor dice, ¿y tienen una lista de distribuidores con los que ustedes hacen adquisiciones en Colombia? Con Víctor podemos hacer lo mismo, le podemos dar el contacto de quien representa a los distribuidores,
porque nosotros desde lo público no podemos hacer como recomendaciones comerciales y los datos son reservados, pero sí hay un listado, es decir, nosotros lo tenemos internamente, por eso es una invitación directa a quienes están registrados como distribuidores en nuestra base, que es el CIREC, en nuestro sistema de información, pero por supuesto que si nos escribes a Retina, te damos el contacto de quien representa para que te ponga en contacto con ellos por si te interesa revisar y explorar quienes están distribuyendo cine colombiano actualmente. También es importante ver, esto sí es público, por si lo quieres revisar, Víctor, no sé si lo conoces, en la página de Proimágenes Colombia también hay información sobre distribuidores, pero si te parece, nos escribes y te mandamos eso para que lo tengas centralizado y lo puedas consultar. Listo. Y tenemos acá una pregunta de Roberto que dice, ¿qué tanto peso de decisión tiene el ministerio local? Bueno, nosotros somos 6, no todos los 6 somos, digamos, ministerios. En nuestro caso, nosotros ejercemos la coordinación desde Colombia, desde una dirección específica, que es la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Y digamos, país a través de su agencia, dirección, porque son distintas, ¿no? Porque según la modalidad de gobernanza que haya en cada país, si está adscrito a un ministerio, a un instituto, si es una agencia independiente, toma decisiones. Nosotros todas las decisiones de programación, de presupuesto, de gasto las hacemos de manera articulada entre todos porque somos un proyecto de cooperación, entonces todos tomamos decisiones en conjunto. Eh, no tengo más preguntas en el chat ni manos levantadas. Por favor, si tienen más, nos pueden colaborar con eso. Mientras tanto, Jenny, tenemos acá personas que son de Brasil y de otras partes de América Latina. Entonces, ¿qué les puedes recomendar a ellos para hacer como los procesos para entrar a Retina? ¿O solamente Bueno, te cargas de Colombia y pues aquí el país? no, nosotros coordinamos y centralizamos toda la información de Retina Latina. ¿Qué nos ha pasado? De hecho, actualmente, y es muy interesante, tenemos un fenómeno donde hemos tenido también muchas alianzas con Brasil y Argentina. Allí lo que hace, digamos, como cada interesado o interesada es escribirnos al correo y nosotros analizamos caso a caso. Pero ese es el canal para comunicarse con nosotros, ¿no? Cuando son de países que hacen parte de la plataforma, que se lo recuerdo, Bolivia, Colombia, quien coordina, México, Perú, Ecuador y Uruguay, por lo regular tratamos de direccionar, digamos, esas alianzas a través de esos institutos de cine o equivalentes que colaboran, o si no, nos escriben directamente y nosotros triangulamos. Pero si nos interesa, por eso les decía muy al comienzo, somos un proyecto de cooperación. Entonces, para nosotros es central siempre mantener como esos mecanismos de cooperación y quienes no pertenecen llegan. Por lo regular, muchas, incluso gran parte de ese contenido que les contamos está para el territorio mundo. Es porque de otros países nos escriben y nos dicen, queremos colaborar, sabemos que Brasil no está, sabemos que Argentina no está, sabemos que Chile no está, pero queremos hacer parte de Retina Latina, nos interesa y revisamos el caso a caso y la conveniencia de la alianza para las partes. Súper. Roberto. Eh, Hola, está muy interesante la charla. Retina Latina creo que es un potencial muy grande para la distribución del cine latinoamericano. Mi consulta me pareció genial lo que están haciendo para apoyar campañas de lanzamiento. ¿Con cuánta antelación se puede presentar proyectos para ese rubro? ¿Es un poco cercano o hay de repente un área como de work in progress, vamos a decirlo, donde se pueda presentar a través de la plataforma de Retina Latina al público cercano del cine latinoamericano que hay determinado proyecto en cocimiento para lograr una entrevista o algo así? Mira, nosotros lo que hemos hecho con Camino al Estreno, te voy a dar un ejemplo, es esto como es una prueba, este año es que estamos revisando esta estrategia, lo que hemos hecho es que con Bolivia, Colombia, Perú, con los países que hacemos parte, consultamos, bueno, qué películas vienen en su país
cuáles de estas películas tendrían algún interés en que nosotros reforcemos y promovamos que van a estar en salas de cine en Bolivia, en México, en Ecuador, en Perú, en Uruguay. Y de acuerdo a eso hacemos un cronograma, ¿no? Estamos empezando, este año lo hemos hecho con Colombia y Bolivia, vamos ahí, y lo que vamos a abonar primero son esos países que hacen parte de la plataforma. Digamos que es a partir como de esa interrelación, pero sí debe ser como con una antelación, pues más o menos de 2 meses, que nos permita armar ese cronograma. Entonces, así lo estamos haciendo ahora y lo hacemos es con películas que sabemos que ya están terminadas y que tienen fecha de estreno más o menos definida, pues porque sabemos que hay películas, no sé, que si están en una etapa de desarrollo, pues es que no, bueno, para que sea fácil traducirla en lengua de señas, de work in progress, es decir, que todavía no se ha finalizado la película, sino que todavía falta un corte o créditos o que esté la versión final. En esa etapa no estamos, estamos con películas que se hayan terminado, que tengan ya definida su fecha de estreno y estamos empezando por ahora con los países que hacen parte de la plataforma para ir probando la medida, porque igual lo que nos interesa es la entrevista. Sin embargo, no sé, también hemos hecho, para explicarte cosas como nos ha pasado en un par de ocasiones antes de entrar a Camino al Estreno, que es estreno en salas de cine. Y es que alguien nos dice de Chile, mira, tengo un corto, voy a estrenar mi ópera prima en salas de cine en Chile, a Retina Latina le interesa, lo miramos y también hemos apoyado iniciativas particulares, no siempre en esta lógica de camino al estreno. Entonces, como les digo, y para nosotros es importante, es como ver el caso a caso, pero sí con películas terminadas y que ya tengan su fecha de estreno pues definida para que sea la estrategia, digamos, funcional, para que la gente vaya a las salas de cine a verla y para que también podamos, digamos, vincularla a un contenido y que los usuarios conozcan y los ciudadanos y ciudadanas puedan ver contenido previo del director o la directora que va a tener su estreno. Una pregunta más, y para tener una idea, más o menos cuál es el número de vistas, de visualizaciones que tiene Retina Latina, como para tener ese dato a niveles que validen la exposición de la película en la plataforma, ¿no? Más o menos qué tráfico tiene Retina Latina al mes o una película ha alcanzado tal número de vistas. ¿Tienes esa información? No, esa información no la traje hoy, no la tengo, pero te puedo mandar si quieres algo al correo si me escribes para contarte más o menos cómo se comportan las películas. Digamos que nosotros, ¿qué pasa? Bueno, eliminamos el registro. Cada película, tú sabes que se comporta de una manera individual, o sea, no es, no hay allí como una ciencia exacta, no la tiene Netflix, no la tiene casi ninguna plataforma, sigue siendo el tema de los datos de reproducción real y de visualización real, un poco también todavía especulativos, pero te podemos compartir esa información. Digamos que la plataforma suele tener, digamos, un tráfico muy general en términos de que pues la gente va más que todo, no tanto solo a la película, sino al ciclo y al contenido. Pero te podemos mandar ejemplos si me escribes y te doy como un dato más exacto de de cómo puede llegar a funcionar una película, unos ejemplos de cuáles han sido las más vistas y qué vistas ha tenido y eso te sirve como para ilustrarte. Sí, porque sería interesante para validar el apoyo a Retina Latina, ¿no? Gracias. Gracias, Roberto. Jenny, tenemos acá una pregunta de Sol. Ella es de Brasil. Entonces, pregunta que qué podemos hacer en Brasil para participar, si le puedes contar un poquito más. Y si puedes también hablar como un poquito más despacio para que te entienda, porque sí. Vale, gracias. Bueno, y yo me tengo que retirar como en 10 minutos, entonces, por si alguien tiene una pregunta más que lo vaya a pensar. Muchas gracias, Sol, por la pregunta y por el interés. Brasil no es parte de Retina Latina. Entonces, si tú estás interesada en colaborar con nosotros, nos escribes directamente. No sé, Mar, si tú les vas a dar mi correo o el correo o lo ponemos acá y revisamos cuál es tu interés y es directamente, digamos que por lo regular
Aquí les voy a poner el correo igual. Igual si entran a Retina Latina, que es el objetivo, además que jueguen con nosotros, ahí están nuestros datos, info@Retina Latina. Entonces, Sol, te puedes contactar directamente con nosotros, no hay limitación, porque como Brasil no hace parte, no es necesario intermediar porque no es uno de los cooperantes. Así que con todo gusto nos escribes y te contamos de acuerdo a lo que te interesa cómo funcionamos. Con gusto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No. Ok, listo. Creo que no tenemos más preguntas. Entonces, en ese caso, Jenny, muchísimas gracias por darnos este espacio el día de hoy. Ya saben todos más información al correo info@retinalatina.org. Eh, Así es. y entonces, si no es más, muchísimas gracias, Jenny, por conectarte el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse este día de miércoles. Em, los esperamos la próxima semana en la charla que tenemos con Fukuya Films. Déjenme un segundito. Aquí. Con Fukuya Films vamos a tener a la conferencista Eliana del Rosario, que nos va a hablar de la imagen como resistencia, la estética afro-indígena futurista y cuerpo-territorio en la dirección de fotografía. Para todos los que estén interesados, esperamos que se conecten la próxima semana. Recuerden que en nuestras redes sociales está el enlace para que puedan llenar el formulario de inscripción y que les llegue el enlace de conexión directamente a sus correos. Y sin más nada, espero que tengan un súper buen resto de su día. Gracias, Jenny. Gracias a Daniela y Adrián por su servicio de interpretación el día de hoy. Y que tengan un súper buen resto de su miércoles. Muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias a la intérprete y al intérprete, y bueno, qué bonito que tengamos esta lengua de señas y que lo pensemos desde la producción audiovisual desde el comienzo para de verdad ser más equitativos y proporcionales. Así que bueno, muchas gracias y mucha suerte en el SAPCINE. Gracias, Marta, también por el apoyo.